Este es un pequeño adelanto de lo que descubrirás hoy. La gente aprecia muchísimo cuando un líder dice, cometí un error, ¿qué vamos a hacer para transformar esto? Todas las empresas tienen pain points. Todos necesitamos conexiones humanas. No sé si te pasa con muchos CEOs, pero ellos están como, yo todos los días no ven. La conciencia humana no la podemos reemplazar. Va a doler un tiempo ese ego, ¿no? Pero después de eso, los frutos, como líder, como ser humano, que eres La genial. paz. Primero aprendamos a descubrir cuál es mi emoción o mi sentimiento para poder entender la emoción del otro. Este espacio ha sido creado para compartir ideas, experiencias y conocimientos que inspiren bienestar, crecimiento y una vida más consciente. Las opiniones expresadas por nuestros invitados pertenecen exclusivamente a quienes las emiten y no representan necesariamente la postura de NUN. Te invitamos a escuchar con apertura, cuestionar con curiosidad y construir tus propias conclusiones. Cada historia puede abrir una nueva perspectiva. Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de NUN Talks. Hoy me siento muy honrada. Tengo una invitada que le tengo muchísimo cariño. Me ha acompañado en mi proceso empresarial y me ha ayudado a transformarme y transformar a mi equipo. Camila Peralta, psicóloga industrial especializada en liderazgo. Cami, bienvenida. Ay, gracias, Tefi, por este espacio. De verdad estoy muy contenta de poder tener este momento para poder hablar de temas tan importantes como son las personas dentro de una organización. Entonces, gracias por abrir este espacio. A ti, Cami, mira, para mí, de verdad tienes un espacio en mi vida y en mi corazón pues muy especial, porque creo que llegaste en el momento en el que más te necesitaba. O sea, cuando te conocí dije, bueno, probemos, vamos a ver. Nunca me imaginé el impacto que ibas a causar en mí y en mi empresa, ¿no? Para los que no la conocen, Camila trabaja de la mano con muchos CEOs y también familias, parejas, etcétera. Es una persona que a través de distintas herramientas psicológicas te ayuda a conocerte, ayuda a conocer a las personas a que conozcas a las personas que rodean, a tus colaboradores, a tu pareja, a tus amigos, a tu familia. Por mí mando hasta el perrito con ella, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que Cami logra? Logra que puedas entenderte y a la vez entender a los otros y sacar la mejor versión de la relación, por lo que yo he vivido con ella en experiencia, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, Cami, cuéntame un poquito, antes de hablar de todo esto que haces, ¿quién eres? Bueno, pues muchísimas gracias por esa introducción. De verdad, gracias por tener ese espacio en tu vida. Y de verdad ha sido para mí también una experiencia muy linda el poder conocerte y compartir contigo. Bueno, pues ¿quién soy? Soy colombiana de nacimiento, pero vivo en Guatemala desde hace más de 30 años. Guatemala ha sido parte de mi historia, de mi esencia. Y creo que eso ha hecho que yo sea una persona que ha buscado en todo momento pues amar lo que soy. Esposa, profesional, madre de 2 hijos, emprendedora. Y realmente ha sido para mí pues una bendición todo lo que he logrado y todo lo que estoy alcanzando hasta el momento, y sé que vienen muchas cosas más. Siempre entendiendo la conducta humana. Me apasiona muchísimo la transformación del ser humano a través de diferentes herramientas, entendiendo a las personas desde su esencia. Entonces es algo que me mueve todos los días. Ay, ¿qué tipo de colombiana? Soy ¿De colombiana. dónde? ¿De qué parte de Colombia? De Bogotá. Ah, Soy muy rolita. lindo. Muy lindo, muy elegante, mucho frío. Sí, rola, con una familia muy grande, alegre, la música. Ajá, todo. sí, Colombia muy rico, muy especial. Sí. Cami, muchas empresas hablan de productividad, pero tú mencionas mucho el autoconocimiento. ¿Por qué? Bueno, creo que todo nace de mi historia como profesional dentro de las empresas. Yo, pues, cuando estudié psicología industrial, tenía un concepto de lo que era recursos humanos dentro de las organizaciones. Sin embargo,
Eso fue cambiando y te voy a decir que todo esto nace desde la incomodidad. Llegué a un momento en el que dije, ¿para qué estudié esta carrera? No me gustaba y quise salir de eso. Ya no quería ni siquiera continuar en esa profesión. Y cuando decidí que iba a iniciar un proceso de transformación personal, de autoconocimiento, hasta pensé, dije, voy a empezar a traer cosas de Colombia, voy a empezar a vender, pero ya no quiero saber nada de recursos humanos. Y se me presentó una oportunidad muy linda donde pude encontrarme con esa esencia que me había llevado a escoger esa profesión. Y eso transformó muchísimo el concepto que yo tenía de lo que era recursos humanos. Hablo ahora de productividad desde el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque creo que las organizaciones deben ir evolucionando a comprender la esencia humana para poder impactar en los resultados que esperan en sus empresas. Muchas empresas buscan ser productivas y ser líderes en un mercado, pero no se dan cuenta de que el liderazgo de su negocio va a depender de qué tan fuerte está su parte emocional a través de su equipo, que son las que sostienen su empresa. Entonces creo que desde ahí nace. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajaba en reclutamiento y selección, trabajé para empresas muy grandes en Guatemala, era una frustración constante porque solamente esperaban que llenáramos la plaza. Y muchas veces buscábamos dentro de las personas que llegaban a aplicar solamente el cumplir con cierto perfil para poder ocupar una posición. Y después nos encontrábamos con retos mucho más fuertes una vez entraba la persona dentro de un equipo y era que no se llevaban bien con el jefe, no había interacción con el equipo, bajaba mucho la productividad. Realmente se empezaba a notar la falta de entendimiento de lo que necesitaban dentro de un equipo. Entonces ahí fue donde empezó esa frustración porque queríamos contratar a alguien muy ad hoc a un perfil encuadrado, que generalmente eso es lo que pasa en las organizaciones, y no necesariamente estamos contratando esa esencia de la persona, esas habilidades, el encontrar esas personas que son las que nos van a ayudar dentro de un equipo a fortalecerse, a crecer como equipo y de alto desempeño para lograr los objetivos que la empresa espera. Sí, tienden a también querer robotizar a las personas y ahí es donde caemos en el error porque no estamos sacando la mejor versión y todas las personas son completamente distintas. No solo todas las personas son completamente distintas, Tefi, sino cada uno tiene una experiencia de vida distinta, ¿sí? Heridas y situaciones que los han marcado. Y yo siempre explico que nuestro temperamento y nuestro carácter nos llevan a ser parte importante nuestra personalidad, porque nuestra herencia pues al final es ese temperamento, eso que podemos heredar, rasgos de nuestra línea paterna, de nuestra línea materna, que impactan en lo que hoy somos. Pero nuestra experiencia de vida, que es nuestro carácter, son todos esos entornos que nos han formado. Y a veces llegamos a una empresa que puede detonar muchísimas cosas en nosotros por el liderazgo que tenemos. Claro. Sabes que poniendo como ejemplo mi caso, a mí me pareció sorprendente algo. Bueno, tú que conoces a Pame, ¿verdad? Que ha sido pues mi mano derecha ya por más de 7 años. Pamelita, si está escuchando, solo creo que sepa que la adoro. Nos encontraste en un momento bien complejo, porque yo, desde mi perspectiva en ese momento, dice, esto no va a funcionar, lleva años sin funcionar, yo no entiendo por qué le tengo tanta lealtad, por qué, ¿verdad? Sentía que Pamela no estaba reaccionando de la forma en que yo quería, en lo que yo necesitaba, en lo que la empresa necesitaba. Y cuando nos hiciste pues todo ese análisis a ambas, fue bien curioso, porque digamos mi mente estaba, esto es lo que hay que hacer, y ella no está ejecutando, ¿verdad? Lo estaba viendo muy como
simple, muy 1 más 1 es 2. Sí. Y cuando nos hiciste todas esas evaluaciones, lo primero que pensé fue, yo le estoy tocando todos los botones que no le debo de tocar a Pame y ella está tocando todos los botones que no me debe de tocar a mí. Así es. Y entendimos ambas que por eso no funcionaba. Y lo lindo fue que tanto ella quería seguir trabajando conmigo como yo con ella. Entonces, cambiamos en automático. Y Porque ahora entendimos cómo era cada una. Y ¿sabes algo? Eso es lo que a mí me apasiona, porque el autoconocimiento es un proceso de transformación que no necesariamente todas las personas están dispuestas a empezar ese camino. Y muchas veces líderes no están en esa apertura de poder entrar a conocerse, a interiorizar y a entender cómo soy. Y el impacto que eso tiene en mi equipo, porque al final la esencia del líder es la esencia de la organización. Y algo que durante estos años de experiencia me ha llevado a entender es que muchas veces los líderes creen, bueno, no solo los líderes, todas las personas, interpretamos nuestro entorno desde como nosotros somos. Y pensamos que todos los demás interpretan de la misma manera en que nosotros interpretamos las cosas. Entonces, si tú eres un líder exigente, un líder orientado a resultados, competitivo, pues esperas que todo tu equipo se alinee a esa forma natural de ser. Sin embargo, no. Cuando contratas personas, no puedes contratar a todas las personas con esas habilidades y esa personalidad orientada a ser como tú. Estás simplificando algo muy complejo. Así es. Y porque tú has construido un negocio, has construido un legado, y no necesariamente la gente que entra a tu equipo ha construido contigo eso. Te ha conocido en todas tus etapas, ¿sí? Entonces, cuando llegan, entran a una etapa de tu negocio donde tú ya necesitas que sean productivos. ¿Cómo enamoras o cómo haces que la gente entienda ese legado? Eso que quieres llevar a construir, ese imperio que esperas de tu negocio. Si no entiendes a tu equipo, nunca lo vas a lograr. Y ahí es donde entran muchos temas organizacionales. El tema de rotación, el tema de que escuchamos tantas veces a líderes diciendo, es que no se ponen la camiseta, es que yo doy, les doy, y ellos no me dan. Y también esto viene a impactar en lo que yo te decía cuando reclutábamos. Y es que ni siquiera las personas saben para qué son buenas. Y esa es la parte en donde yo entro en las organizaciones. ¿En qué es bueno cada uno de los miembros del equipo? ¿En qué se pueden complementar con los líderes que tienen a su cargo? ¿Cómo eso va a impactar en el resultado que tienen las empresas hoy para ser productivos? O sea, creo que el más grande acto de amor que tú le puedes dar a tu empresa es conocer a su equipo, a tu equipo. Totalmente. Es la forma en la que vas a realmente transformar tu empresa, porque puedes tener a las personas correctas en puestos incorrectos. Así es. Puedes pensar que una persona no es adecuada para la plaza, y aquí pregunto si muchos de los dueños de negocios o empresas se han cuestionado, ¿serán ellos el problema o seré yo? Y esa es una pregunta muy difícil. Cuando estás arriba de una organización, no todos se la cuestionan. Así es. No todos se la hacen. Sí. Creo que los que realmente se hacen eso son las personas realmente inteligentes. Porque si buscan un beneficio para la empresa, yo creo que por ahí empieza el mapa, el camino hacia el éxito. Creo que entender el liderazgo desde... Todos somos líderes, y es algo que siempre les digo a todas las personas con las que me relaciono, y es, tú eres líder de ti mismo. Por ahí tienes que empezar. Gobiérnate primero. Gobiérnate primero para poder gobernar a los demás. Y al final, un líder es inspiración, es vulnerabilidad también. Es poder decir, fallo con esto porque necesito mejorar en esto, y nadie más que tu equipo es el que te debe conocer y el que te debe aportar. ¿Sí? Porque muchas veces los líderes creen, ahí es donde he podido yo también desarrollar ciertos
ciertos programas, y es que muchas veces creemos que ser líder es ser jefe, y no es así. El impacto de los líderes dentro de las organizaciones nace del autoconocimiento. Básicamente, así lo veo yo. El liderazgo tiene que surgir de esa capacidad de un líder de poder entenderse, conocerse, para poder construir equipos. Y creo que eso es un acto como de toma de responsabilidad. Yo, después de pues, trabajar contigo, caí en cuenta de que yo me tenía que gobernar para poder gobernar mi empresa, y todo lo que pasaba dentro de mi empresa era responsabilidad de lo que la cabeza de hasta arriba permite y capacita y estructura, ¿no? Entonces, porque creo que es más, no sé si más fácil, pero ver cómo es que el equipo no está haciendo esto, es que son incontrolables, Sí. y ya sabes las típicas quejas, porque ahí si te das cuenta hay una falta de responsabilidad sobre el puesto que uno tiene dentro de la empresa, y está rompiendo la jerarquía porque está dejando el peso de todo lo que está pasando dentro del equipo, Sí. ¿verdad? Y es que, ¿sabes qué pasa? Cuando, a mí lo que me ha pasado muchísimo cuando ya entro en esa dinámica, porque pues yo trabajo de manera muy personalizada con las diferentes empresas, pero eso me ha llevado también a conocer muy íntimamente a veces familias, Ajá. relaciones no solo de pareja, sino también con los hijos. Y esas experiencias, cuando la gente viene y me cuenta sus historias y cómo entender cuáles son las raíces de esas personas para poder trabajar o no de una manera productiva, es lo que me ha hecho realmente disfrutar esto, ¿verdad? Que me pasó cuando trabajamos contigo y con tu equipo, que tú me decías, Cami, es que no puedo de verdad con este tema, que yo siento que es muy improductiva, que no trabaja, que no avanza. Y puede entender, a veces los líderes se desesperan porque dicen, ay no, es que es muy emocional, o es que no puedo, o es que necesito cambiar a la persona porque necesito que sea mucho más rápida. Necesito resultados y Resultados si no me los están dando. Y el entrar con eso es a veces entender, por ejemplo, cuando yo tuve oportunidad de hablar con Pame, entender muchas cosas y explicarle a ella cómo funcionaba ella. Porque es eso que te menciono, o sea, la gente ni siquiera se conoce a sí mismo. Entonces, lidiar con un jefe intenso, con un jefe exigente, con un jefe que quiere resultados, y tal vez yo no tengo esa esencia, entonces es todo el tiempo estar como en choque. Y eso pues fue una de las experiencias que tuvimos con tu equipo, y realmente el que tú pudieras entender cómo funcionaba ella y las demás chicas, pues fue algo que creo que te ha aportado muchísimo a ti como líder, y creo que para ti entenderte tú es esa el riqueza. Comienzo, por ahí empieza, es. ¿no? Y no solo con el equipo, sino lo vimos, por ejemplo, con mi hija. Creo que uno de los regalos más lindos que se le puede dar a un hijo es esa prueba que Camila hace, porque conocerse a uno mismo es un regalo muy grande. Mi hija estaba feliz, se la hicimos a los 16 años, ¿verdad? Sí. Estaba feliz, ella, sí soy, sí hago, sí todo, ¿verdad? Le mostré mi prueba, me conoció ella a mí, entonces ya sabía qué botones no debería de tocar para no activar ciertas partes, no sé si llamarles en oscuridad mías, ¿no? Igual yo con ella, ¿verdad? Porque ella, pues con el tipo de persona que es, pues trato de sacar la mejor versión. Ella digamos, antes era como muy impositiva, ¿verdad? Ahora ya por su personalidad entiendo, le puedo entrar mejor de este lado. Así es. ¿Verdad? Este programa a mí me encanta, que lo llamo Encontrando mi Ruta, que realmente inició para profesionales. Ajá. Pero fue evolucionando precisamente a esto, de que hoy en día también los jóvenes no saben cuál es el camino que quieren seguir, no tienen un propósito claro. Y este programa lo que me ayuda a mí es a acompañar a estas personas
que muchas veces se dejan guiar por lo que el entorno les dice, qué es lo que da dinero, qué es la mejor profesión para ganar plata, mi papá es, entonces yo tengo que ser. Y esa parte es la que nos hace que pierdan esa esencia y sean las personas que entran a una organización sin ningún sentido, ¿verdad? Y entonces, cuando hicimos esto con tu hija, fue también una experiencia muy linda porque es llevarlos a tener la conciencia de quiénes son y cómo ir desarrollando sus habilidades, de cómo irse mostrando al mundo desde su forma particular de ser. Y esto ha sido muy lindo con todos los jóvenes que he trabajado. Generalmente este programa fluye muchísimo en la época en la que los chicos están en ese último año del colegio, pero realmente ha sido una riqueza el poder aportarle a tantos jóvenes, el tener como claro hacia dónde deben de ir e irse construyendo, porque están en una etapa de formación, pero que se vayan construyendo entendiendo su personalidad es un valor increíble. No, y lindo porque creo que sí mejoras tu calidad de relaciones, ¿verdad? También lo hicimos con mi mejor amiga. También lo ¿verdad? hicimos, Fue muy lindo también. Es más, creo que este tipo de prueba que haces te une. Sí. Te une, ¿verdad? O sea, si estás en una... bueno, con mi mejor amiga llevamos una relación muy plena, pero me hizo quererla más, entenderla más. O sea, yo era muy cuidadosa y empática con ella, pero ahora que la conozco mejor, pues, ¿te acuerdas que nos ayuda? Es que eso nos ayuda a complementarnos. Ajá. Y ¿sabes qué pasa? Esto nos ayuda a hablar desde la esencia de lo que somos cada uno. Este programa que se llama En las buenas o las malas, a mí me ha servido también con parejas. El poder trabajar con matrimonios y papás e hijos, esas relaciones que muchas veces estamos tan íntimamente vinculados, pero que no sabemos cómo lidiar con nuestras reacciones. Y realmente el trabajar, por ejemplo, en matrimonios y poder experimentar con ellos esa transformación donde conectan desde su forma de entender cómo funcionan y sobre todo aceptarnos, porque esa es la parte que nos lleva a ese autoconocimiento, aceptar que somos, que traemos una historia de vida, que tenemos luces y sombras y que eso cómo impactan en nuestra relación. El poder desarrollar en ellos esa conciencia y de dejar de querer cambiar al otro para que me haga feliz, porque muchas veces eso es lo que buscamos, que yo quiero que mi esposo o mi esposa cambie para que yo sea feliz, y no es así. Para yo poder tener paz, para yo sentirme llena. Así es. Ajá. Y ahí es parte de la renuncia. ¿Qué puedo renunciar yo que te haga feliz? Pero desde no perder nuestra forma natural, nuestra esencia por el otro, ¿sí? Desde ese entendimiento genuino que nos lleve a amarnos respetando lo que somos y ayudándonos, porque en ese proceso sanamos, en ese proceso nos entendemos, en ese proceso nos comprendemos y dejamos de jalar esa cuerda que en algún momento se puede reventar. No, y creo que también te sirve a sacar, a empujar a sacar la mejor versión de la persona con la que estás haciéndote esta prueba, ¿no? Sea colaboradores, sea pareja, hijos, amigos, entendiéndolos, sabiendo qué les impulsa, sabiendo qué les trae abajo, puedes apoyar a florecer a otra persona, a que florezca y que sea viceversa, ¿no? Sí, totalmente. Cami, y cuéntame un poquito, ¿cuál ha sido como que tu caso más significativo, el que no se te olvida, el que tú dices, Mira, he tenido un montón de experiencias, pero creo que uno de los casos, te voy a hablar de un líder que realmente, o sea, estaba totalmente descontrolado
no sabía manejar a su equipo, conocía muy bien su negocio, pero no sabía cómo administrar a su equipo. Tenía una visión muy clara de a dónde quería llegar, pero si seguía actuando de la manera que seguía actuando, no lo iba a lograr. Empezamos trabajando con... ¿Pero qué hacía? ¿Cómo actuaba? Le gritaba al equipo, los trataba mal, incompetentes, realmente tenía momentos, las reuniones de él eran para decirles a todos que eran unos ineptos. Realmente así era. ¿Dónde se equivocaron? ¿Qué nos sirve? Encontraba el error. Nunca estaba satisfecho con nada de lo que hacían. Todo el tiempo estaba frustrado por la ineptitud de su equipo. Así me lo decía, ¿verdad? Cuando yo empecé a ver esas reacciones que él tenía, y porque obviamente entienden su negocio y saben qué es lo que esperan de él, le dije, bueno, necesitamos empezar a trabajar contigo y poder entender cuál es la raíz de todo esto. Yo no tengo tiempo para que me hagas ese análisis, yo no quiero que la gente estemos tratando con cuidadito a la gente porque eso no funciona. Entonces le dije, claro que sí, por supuesto, dame la oportunidad de hacerlo y vamos a ver los resultados. Me acuerdo que me dijo, te voy a dar 15 días para que hagas esa pruebita que dices y ese análisis. Ajá. Me mandó a todos sus directores y me acuerdo que empezamos a trabajar con cada uno de los directores y todos se desahogaban conmigo. Hubo como 2 o 3 que lloraban así de, ya no lo soporto, ya no puedo más. Ajá. Y esa parte es la que me hace a mí entender cuál es el liderazgo que hay. Cuando terminé con todo el equipo, me senté con él y le dije, bueno, porque hay algo muy importante de entender, que estos líderes generalmente son personas que van a tender a decirte, entonces, ¿sabes qué? Despido a todo el mundo y contrato nueva gente, porque si tengo que lidiar con esto, tengo que lidiar con aquel y este es emocional y este... Entonces, pues, obviamente no era algo que él le parecía. Y cuando yo lo confronté, empecé a hablarle a él de cómo era su personalidad versus todo el equipo, empezó a entender cuál era el impacto que estaba él teniendo sobre las personas, porque la verdad es que algunos estaban recibiendo hasta terapia psicológica, porque no lograban manejar esas crisis que a él le daban de repente y los gritaban y salían apachurradísimos de todas las reuniones. O sea, la motivación por el piso. Ahí Bajísima. nadie estaba floreciendo. Nada. ¿Y qué pasó con toda la organización? Todo eso se permeaba hacia abajo. Mira, Cami, y ahí te voy a ir interrumpiendo, perdón, porque Sí. me surgen dudas. O sea, y obviamente alguna parte de la audiencia que va a escuchar va a decir, es un déspota, Yo lo que he visto, y ahí corregime, yo creo que esa manera de liderar es mucha ignorancia, ¿no? Ignorancia en una parte y segunda, el líder también tiene sus heridas, un tema de control, desconfianza. Creo que ignorancia de quién es, de cómo es él. Ignorancia. Que han crecido muchos líderes han crecido o han desarrollado sus negocios y han tenido, por así decirlo, la capacidad y la fuerza para que esos negocios crezcan sin empatía y sin entendimiento de las necesidades de las personas, de lo que lo motivan. Y como funcionó, entonces se queda. Así es. Entonces después, como van evolucionando sus organizaciones, porque obviamente no es lo mismo mucha empezar pequeño gente a crecer. y mucha gente trabaja desde el miedo, ¿sí? No desde la admiración. Entonces voy a hacer lo que me dice para que me regañe menos. Y esto era lo que pasaba con este líder, que la gente hacía las cosas para evitar un regaño o una exposición en una reunión donde hablaba y los exponía a todos con sus errores. Y de alguna manera ese sentimiento de humillación
pues obviamente te va desvalorizando como persona, y eso era lo que muchas veces lograba él en su equipo. Entonces imagínate cómo pretendía él que su equipo creciera, quería líderes, quería que hicieran las cosas de cierta manera, pero él realmente no tenía ese liderazgo transformacional que necesitaba, ¿verdad? Con su equipo. Y así te puedo contar muchas historias. Tengo muchos líderes con personalidades así. Pero a ver, hiciste Durísimo. hiciste todo el trabajo con el equipo y luego fuiste con él, ¿y qué pasó? Ah, bueno, cuando me senté con él, le preparé todo un informe con todas las personalidades de sus directores, y te voy a decir algo, se le salieron las lágrimas. Porque generalmente estos líderes son líderes de mucha fuerza y se ponen máscaras de dureza y de todo lo puedo. Y cuando él vio todo el daño que estaba haciendo, nunca había sido tan consciente del daño que le estaba haciendo a su equipo. Y me decía, Cami, no lo puedo creer. No puedo creer que yo haya sido esa persona tan nefasta para muchos de ellos, queriéndolos, porque él me decía, porque yo quiero a esta gente, pero les hice tanto daño, y ahora ¿cómo construyo eso? ¿Cómo transformo eso? ¿Cómo lo cambio? Y empezamos en un proceso de acompañamiento. Él me llamaba y me decía, Cami, estoy que mato al fulanito, ¿qué hago? Yo le decía, acuérdate que él tiene una personalidad que es muy sensible, tienes que tal cosa, tienes que hablarle de tal otra. Entonces él empezó a buscar mucho el entenderse él para saber cómo acompañar a su equipo. Y eso fue lo que empecé a trabajar con él y con la gente. Porque entonces venían los directores y me decían, hoy tengo reunión, ¿cómo abordo estos temas? Entonces yo fortalecía mucho sus habilidades, sus capacidades de acuerdo a su personalidad. Le decía, ya sabes que él es así, que él necesita esta información, esta estructura. Tienes que ir tú con esta información, no puedes hablar de esto, no puedes explicarlo, no puedes ser emocional, tienes que ser directo. Entonces empecé a acompañar al equipo, a cada uno de acuerdo a su personalidad, para que lo entendieran a él y a él para que entendiera a su equipo. Entonces ya sabemos cuál es la receta secreta. Conoce a tu equipo. Pero conoce a ti primero mismo. Te tienes que conocer a ti mismo, y luego conoce a tu equipo y saca la mejor versión de tu equipo. Tienes que entenderte tú primero, porque cuando él se dio cuenta y fue consciente de esa fuerza y esa energía negativa que estaba transmitiendo, y él también quiso cambiar, porque obviamente esto no es un tema de que aquí está, pero ¿qué hago con esa información? Quiero genuinamente transformar todo eso que está lastimándome, porque te digo, esto no es un tema solo en las empresas. ¿Cómo estaba impactando él en su familia también? Con su esposa, con sus hijos. Era un tema complicado, y cuando él se dio cuenta de todo eso, Le cambió la vida. le cambió la vida. Lo hice con su familia, lo hice también con otras personas que se relacionaban con su negocio, que no eran necesariamente parte de la empresa, pero con el que tenía mucha relación, y teníamos que también entender eso. Entonces, como tú me decías, me mandó a hacerle las pruebas a muchas personas para que yo pudiera trabajar con todos ellos. Es que hay una gran diferencia entre jefe y líder. Sí. Porque el jefe manda y el líder inspira, transforma. Inspira. ¿Y cuál es el beneficio de inspirar y transformar que puedes hacer a un equipo interdependiente? ¿Verdad? Sí, totalmente. Y eso te permite a ti, líder, CEO, tener abundancia, porque te permite también tener tiempo, disfrutar de tu vida. Un jefe creo que crea una dependencia con sus empleados de yo mando, yo dirijo. Todo se centraliza en ellos. Todo se centraliza en ellos, ahí hay un egotismo, ¿verdad? Y yo doy instrucciones porque solo yo sé cómo camina todo esto. Así es, sí. Y entonces, ¿qué sucede? Todo el equipo necesita de ti.
esos líderes no son personas que les gusten que dependan de ellos. Ajá. Ellos quieren tener el control, Son controladores. pero no quieren que dependan emocionalmente de ellos o dependan de ellos. Ajá. ¿Sí? Sí, no lo hacen a propósito. No. Pero el punto de este podcast es crear esa conciencia, y ahí es donde yo decía, creo que es un poco de ignorancia, porque es la forma en que ellos saben hacerlo, Sí. ¿verdad? Y creo que si supieran que existe otra forma, ya la estarían, Sí. ¿verdad? Y parte de ese control les da miedo soltar y cambiar lo que ya conocen. Total. Pero el Les da pánico. resultado de poder soltar es conocerte, conocer a tu equipo, capacitarlo e ir soltando paulatinamente, porque también no podemos ser pragmáticos de, ya le dije, No. Dios, solución. Y todo Ajá, parte de la confianza. con eso. Porque si tú como líder no confías en el equipo o en cada una de las personas que forman parte de tu equipo, no puedes soltar, no puedes delegar. Y la confianza, porque considero que muchos líderes te han dicho, es que si no me van a robar, y entonces recae otra vez el problema en el equipo. Entonces, señor, señora, a ver, perdón, si te pueden robar, no es tu equipo, son tus procesos. Sí. Claro, puede haber equipo, ¿verdad? Y Sí. obviamente hay que sacarlo, pero tus procesos, no puede recaer la responsabilidad sobre tu equipo. Sí. Y porque si vamos construyendo organizaciones que se van formando de cierta manera y van creciendo, a veces crecen sin ese orden, Ajá. sin esos procesos, sin esos controles. Entonces, simplemente no funciona porque los líderes o los directores están apagando fuegos constantemente. Ajá. ¿Sí? No hay Y estructura, no hay estamos sacando las estrategia. sombras de todos en todo momento, porque viven estresados y estamos impactando en esas sombras que cada uno trae. Entonces, desarrollamos organizaciones apagafuegos. Y eso, al final, impacta la vida del líder de una manera, estrés, falta de tiempo, estás con familia y estás en el teléfono. Sí. O sea, para mí, obviamente a veces hay situaciones que se dan, pero si tú tienes que estar en el teléfono un fin de semana, Y eso Todavía demandas del falta. equipo. y son demandas del equipo porque el equipo todavía no tiene la autonomía de toma de decisiones. Así es. Y ojo, lo que te estoy diciendo, o sea, no es desde el juicio, o sea, Cami, ¿existe o no existe empresa perfecta? No. No existe, así como no existen personas perfectas. Todas las empresas tienen pain points, tienen cuellos de botella, y eso está bien. Creo que, no sé si te pasa con muchos CEOs, pero ellos están como, todos los chats no ven, aquí no está pasando nada, como que no quieren o aceptar Darse cuenta o y darse aceptar. cuenta, o les da vergüenza, porque tal vez les toca su ego empresarial, Sí. ¿verdad? Sí, totalmente. Totalmente, y te voy a decir que esa parte es con la que me ha tocado lidiar, Ajá. ¿verdad? Es como podemos ser vulnerables siendo líderes. La gente aprecia muchísimo cuando un líder dice, cometí un error, Ah, fallé, le pido disculpas al equipo y qué vamos a hacer para transformar Ajá. esto. ¿Por qué? Porque las personas se sienten, que necesitamos todos sentirnos pertenecidos a algo. Y ese sentido de pertenencia lo puede generar un líder o no. ¿Sí? sí, Entonces, lo tiene que generar, Lo tiene que porque generar. es el líder de la tribu. Así es. Ajá. Así es. Y esas como integraciones, esos equipos que se forman y logran resultados, es porque realmente hubo un líder que logró entender cómo funcionaba cada uno de los miembros de su equipo, porque al final no pueden ser todos tener las mismas habilidades, tienen que complementarse, tienen que sumar, ¿verdad? Ujú. Para poder lograr lo que se espera. Qué lindo. Y permitirse decirse, está bien equivocarse. Sí. Perdonarse a sí mismo por las equivocaciones también. O sea, eso es bien importante porque solo eso va a hacer fluir y te va a dar paz. Yo creo que muchos líderes en esta época, no sé si has notado que yo siento que ahorita pues la humanidad está empezando a cambiar con la Entender IA, mucho eso. muchas cosas. Entonces en esta época el ser humano está buscando tener paz y hacia
esa era vamos. Sí. Entonces vamos a llegar a un punto con toda la información que tenemos en redes sociales, con inteligencia artificial, que el equipo va a dejar de estar en ignorancia y va a buscar su paz. Entonces tenemos que evolucionar como va evolucionando el mercado, o sea, las empresas no son el mundo, las empresas no son las mismas que en el año 1920, jamás, no van a ser igual. Fue fundada la empresa en 1940, qué bueno, felicidades al socio fundador, pero no podemos seguir de la misma forma. ¿Y sabes qué pasa? Que ahorita con este tema de inteligencia artificial es algo muy importante porque eso va a ayudar a mejorar muchas cosas dentro de las organizaciones, procesos, a optimizar tiempos, pero la parte humana es algo que no vamos a poder... Irreemplazable. Así es. Siempre va a tener que estar un humano a cargo de la IA. Sí. ¿Verdad? Y ese calor, ¿sabes qué me pasó con Nude? Ajá. O sea, por el contact center estaba teniendo errores, entonces vino Tefi y dijo, solucionémoslo con inteligencia artificial. Ajá. Y la IA es como, hola, bienvenido. Y aquel tu texto que tú dices, ay, qué bonito. Lo odiaban. O sea, las clientas lo detestaban, acá rato Tefi, que eso todo. ¿Qué hice? Sí. Todavía luché. Estuve 4 meses porque para mí la IA sí era una solución. Sí. Hasta que me di cuenta que el cliente lo que quería era el calor humano. Todos necesitamos conexiones humanas. Ajá. O sea, eso es algo que no podemos reemplazar. La conciencia humana no la podemos reemplazar. Y ese contacto, ese sabernos escuchados, el poder sentir que estamos siendo valorados en los diferentes entornos donde estemos, o sea, por nuestra familia, por nuestro jefe, por nuestros hijos, saber que somos importantes, definitivamente que transforma todo lo que hacemos. Si no hay conexiones humanas, si no hay vínculos afectivos, pues simplemente nos vamos secando. Y eso es mucho de lo que hoy está pasando con la juventud, que ya no saben cómo conectar porque han crecido en un mundo de tecnología virtual, los emojis. Y entonces cuando tú te das cuenta, muchos de ellos depresiones, no saben cómo conectar con las personas porque todo ha sido a través de un celular. Mucha ansiedad social. Mucha ansiedad. Mucha ansiedad y todo va por la falta de entendimiento de mis necesidades y de cómo puedo yo con eso conectar. Y no pasa nada ser vulnerables. Que yo siempre les digo, no importa. Yo creo que ahí te fortaleces mucho. Te fortaleces muchísimo porque te das cuenta de que, yo siempre le digo a mis hijos, con mis hijos hablo muchísimo de esto, pero siempre les digo, yo como mamá no soy perfecta, ¿sí? Probablemente puedan tener un concepto de mí, de mi mamá y de cómo jerárquicamente hablando, que es su mamá, pero me han visto rota, o sea, he llorado con ellos, he hablado de mis sentimientos, que es algo que no sabemos hacer. Nadie nos enseña a hablar de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de cómo nos estamos sintiendo con ciertas cosas, y eso es mucho lo que yo trabajo cuando hablo con las parejas. Primero aprendamos a descubrir cuál es mi emoción o mi sentimiento para poder entender la emoción del otro. Porque si yo no entiendo lo mío, no puedo entender a la otra persona. No, y ojo con algo. A mí lo que me impactó mucho cuando fui contigo, cuando te dices, es que yo me conozco, yo sé quién soy. Yo llegué con la idea de que yo era una persona por naturaleza, en personalidad empática, humana, dadora, que tendía a que las personas se pudieran aprovechar de mí, que tenía que cuidarse, protegerse, no podía poner límites, ¿verdad? Y cuando me mostrás mi prueba y me decís, o sea, y me mostrás mis sombras, mis luces, era una leona. Y, o sea, mi personalidad. Con mucha fuerza. Ajá, y la parte emocional sí existe, pero no es lo que primero sale a la hora de tener una reacción. Así es. Entonces, yo pasé una semana como
Y no puede ser que yo sea esto, si a mí me gustan los colores, la psicología, la naturaleza y el ser humano. O sea, no me pasaba. Sí. Hasta que acepté y luego entendí por qué puedo construir una empresa, Así es. ¿verdad? Fue muy lindo. Entonces, ojo con no perderse en la parte de yo ya me conozco, yo sé quién soy, yo me entiendo. A veces tenemos una idea Y tenemos muy conversaciones a veces Ajá. que me dices, Cami, porque de repente te pasan cosas, Ajá. porque al final nuestra forma de ser o nuestra personalidad se va transformando conforme a las situaciones a las que nos vamos enfrentando. O sea, vamos teniendo experiencias que como con mi personalidad tengo que enfrentarlas. Y esas llamadas que hemos tenido donde me dices, Cami, necesito entender ahorita por qué me está pasando esto, qué personalidad es la que me está afectando en este momento. Esas son las riquezas de alguien que como líder quiere cambiar. Sí, ¿Sí? así es. Que busca realmente entenderse en los momentos de crisis. Porque ahí es donde sale realmente el ¿estoy avanzando o estoy todavía en esa etapa donde me creía que podía hacer las cosas a mi manera, por así decirlo? Y hay que trascender ese ego. Así Y es es. complicado. A las personas que nos están viendo, no digo, ay, sí es fácil, solo es complicado. ¿Verdad? Renunciar a muchas cosas. Va a doler un tiempo ese ego, ¿no? Pero después de eso, los frutos, como líder, como ser humano que vas a obtener es La genial. Paz. Sí. Paz, y qué lindo entrar en amor con tu equipo, con los integrantes de tu familia, con tus amigos, con tu pareja, a través del autoconocimiento. Sí. Así que, Cami, muchas gracias. Qué conversación más linda. Gracias a ti, De verdad. Espero pues que la gente que la vea, que la conozca, de verdad saque lo mejor. O sea, con Camila les puedo asegurar que su vida se va a transformar. No, y muchísimas gracias. De verdad, yo solo tal vez dejar un mensaje. Y es que cuando tenemos la intención de cambiar, empiezan las cosas también a funcionar mejor en toda nuestra vida, en nuestras relaciones, nuestros entornos, pero desde esa conciencia de querer ser mejores por nosotros mismos, para darnos de una mejor manera a los demás. Entonces, gracias a ti por este tiempo, por esta conversación. Sí. Y gracias por la confianza también. Ay, no, y total, cuando uno cambia, todo cambia.